Esto es Peniel. Esto es Peniel. Quiero compartirle hoy. Levante su mano y póngase de pie, por favor. Vamos a leer una palabra en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 9. El método y la disciplina. Quiero hablar de este tema el día de hoy. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 9. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, mire, no es al que odia, al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? En otras palabras, si somos de esos padres consentidores, qué mal le estamos haciendo a los hijos. Pero mal. Y se lo voy a decir otra vez, le está haciendo daño usted a su hijo. Si viene a la iglesia y no lo corrige, el hijo anda haciendo lo que sea y usted no lo corrige, le está haciendo mal. Dígale que está a su lado, le estás haciendo mal. Dígaselo con ganas, aunque se enoje. Le estás haciendo un mal. Continuando. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, mire la palabra que usa es fuerte, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Puede ocupar su asiento, por favor. Quiero hablarle de 4 tipos de disciplinas. Sé que hay muchas, pero por lo menos me quiero enfocar en 4 hoy. La disciplina del Señor. Levante su mano y diga conmigo: la disciplina del Señor. La disciplina de la iglesia. La disciplina personal. Y la disciplina en la familia cristiana. La disciplina en la familia cristiana. Hay algo, hermanos, que la disciplina es una muestra de amor de Dios hacia nuestras vidas. Nuestro Padre trae a nuestras vidas por medio de su palabra e incluso por medio de circunstancias difíciles la corrección con el fin de que corramos la carrera de la fe con ánimo y con paciencia. Usted ve, aún dice la Biblia que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, dice que él aprendió obediencia. Porque nacemos nosotros, amados, y no nacemos decir: ay, qué ganas de obedecer tengo. No, desde pequeño al niño usted le dice: no tires el juguete. Y comienza a renegar y a molestar y mal lo tira. Porque ya está en nosotros. Pero como padres nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Así como Dios comienza a formarnos a nosotros. La Biblia dice en el libro de Mateo que Jesús, hermanos, llega el momento de comenzar su ministerio, pero él va directamente al Jordán. Cuando el Jordán, hermano, él entra a las aguas del bautismo, dice que por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? A las Bahamas, al desierto. ¿Para ser qué? Tentado. ¿Cree usted que el plan de Dios era dañarlo? Era molestarlo, que él sufriera, que aguantara frío de gusto. Porque los que hemos pasado un día por un desierto, usted sabe lo frío que es las noches y lo caliente que es en el día. Y él tiene que pasar 40 días y 40 noches en ese lugar. Tentación, hambre, angustia, fríos. Hermano, cuántas cosas él pasa ahí. Pero eso fue necesario para que después de esto, dice la palabra, que el Espíritu vino sobre él con una unción, descendió con unción, y dice, y su fama corría por todas partes.
La palabra de Dios comenzó a ministrarse en todo lugar. ¿Cuando qué? Cuando el Señor, amado Dios, el Padre, amados, pasó por una disciplina sobre la vida de su Hijo Jesús. Todo, hermanos, en la Biblia nosotros encontramos Dios dándonos las directrices, dándonos la estrategia, cómo nosotros poder alcanzar la bendición. Cómo poder nosotros, por ejemplo, en Deuteronomio encontramos cómo ser bendecidos. Hay una estrategia infalible en el capítulo 28, cómo ser bendecidos. Pero en el libro, hermanos, de Efesios, en el capítulo 6, nosotros encontramos cómo vencer. Cómo vencer dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, comienza a hablar cómo nosotros poder vencer. Cuando nosotros queremos sabiduría, en el libro de Segunda de Crónicas encontramos cómo Salomón recibe la sabiduría, porque están las estrategias. Ahora, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender nosotros, díganle al que está a su lado, disciplina. Porque todos conocemos, hermano. Todos la conocemos, la disciplina. Porque el punto no es que yo sepa que la oración es buena. El punto no es que yo esté seguro que el ayuno es bueno. El detalle no es que yo esté seguro que la oración y la lectura de la palabra es espectacular. El detalle es que yo haga una disciplina y me consagre a vivir constante en la oración. Constante, hermano, en la lectura de la palabra. Constante a tener periódicamente tiempo de ayuno. A ser constante en el congregarme, ser constante en el vivir una vida piadosa delante de Dios. Dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 11 al 13. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo de que era niño. Dígale al que está a su lado, ya eres un hombre, ya eres adulto. Dígale si es una dama. No, ya deja de estar pensando como niño, de estar jugando como niño. Porque, hermanos, mire, ¿qué cosas hacemos nosotros? Que en el trabajo nos comportamos, hermano, como todo un adulto. Porque, ay, tengo biles que pagar, tengo la renta que pagar. En la iglesia quieren que lo carguemos. Ay, pobrecito, se nos va a resentir, usted sabe. Ya está grande, diga el que está a su lado, ya creciste. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas cuando veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de estos dice que es el amor. Entonces, amados, nosotros tenemos que aprender que hay momentos, hay una disciplina cuando éramos pequeños, una disciplina cuando estábamos en la escuela, una disciplina cuando salimos de la escuela, otra disciplina cuando entramos nosotros a tomar ya una responsabilidad en el trabajo, otra disciplina cuando entramos ya en el matrimonio con los hijos, etcétera. Todo comienza con disciplinas. Pero, amados, tenemos nosotros, aunque conozcamos la estrategia, pero si no nos enfocamos en ser disciplinados en lo que nosotros estamos o queremos hacer en la vida, nunca nosotros vamos a alcanzar el éxito nuestro, ni tampoco nuestro mayor potencial. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que nadie hoy decidimos levantarnos temprano en la casa, irnos a bañar. Bueno, el que se bañó, ¿verdad? Y decir, hoy voy a prepararme para fracasar. Hoy voy a fracasar. Nadie lo hace. Pero ¿por qué muchas veces, hermano, vivimos de fracaso en fracaso? Porque vemos que pasan los años y la historia es la misma. Es el mismo problema de siempre. La misma angustia de siempre. Vivimos que, sí, hermano, ya sabemos tal mes, eso pase tal mes. Porque ya cada mes ya tiene un problema asignado. Y siempre está en lo mismo. ¿Sabe por qué?
Porque nunca se ha consagrado a la estrategia y a un plan, a decir, esto lo viví hoy, pero nunca más yo lo voy a vivir, porque voy a consagrarme no solamente a conocer la estrategia, sino a disciplinarme y cumplir esa estrategia. Por eso en la Biblia, en la palabra, amados, el Señor nos habla a nosotros y nos habla muy, pero muy fuerte. ¿Sabe por qué, amados? Porque miren lo que dice en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 9 al 11. Porque también para este fin os escribo, dice el apóstol Pablo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos, en otras palabras, sus planes, sus maquinaciones, los planes del enemigo, porque él tiene un plan. El enemigo tiene un plan de destruir, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dice, yo vine a que tengan vida. Yo vine a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo yo comienzo a deshacer las obras del diablo? Número 1, consagrándome a la estrategia de Dios. Y 2, disciplinándome a cumplir, a tener una vida consagrada a Dios. No solamente terminaron los 21 días, pues ya no voy a orar. Ay, qué sabroso. No, a tener un tiempo de oración, a buscar la presencia de Dios, a consagrarme en esa búsqueda, en la presencia de Dios, hasta que toda obra del enemigo se deshaga en mi vida y ya no viviré arrastrando los mismos problemas de siempre, la inconstancia de siempre, el mismo dolor de siempre, la misma fluctuancia de siempre, sino que la gloriosa y poderosa presencia de Dios se manifiesta en mi vida hasta que Cristo, amados, es glorificado en cada átomo de mi ser. Eso, amados, es lo que el Señor quiere en nosotros. Por eso, amados, la Biblia dice que el Señor, al que toma como hijo, lo disciplina. Porque, hermanos, como padres nosotros no queremos que nuestros hijos estén, hermanos, tropezando con el mismo problema siempre. No queremos nosotros queremos que nuestros hijos avancen, que nuestros hijos crezcan, sean disciplinados, sean exitosos en la vida. Ahora, lo mismo Dios. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Quiere que nosotros crezcamos. Quiere que nosotros nos desarrollemos. Quiere que nosotros veamos, hermanos, lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces el Señor detiene bendiciones porque no hemos sido constantes, no hemos sido disciplinados. No hemos sido, hermano, ese hijo, esa hija que el Señor quiere revelarnos todo. Entonces, amados, tenemos que ver que esa es la disciplina del Señor. El Señor quiere, número 1, amados, que no menospreciemos su disciplina. No la menosprecie. El día que usted pase por un problema y dice, ay, pero qué difícil está usted. Algo Dios me quiere enseñar. Algo Dios quiere hacer en mi vida. No es porque Dios se la ha agarrado con usted o que nadie lo quiere. Es que Dios está formando su carácter. Es que Dios está transformando su vida. Tenemos que también, hermanos, no desanimarnos, no flaquear. Entre más problemas le venga a su vida, más, hermano, aceleren la oración. Entre más problemas le venga a su vida, más aceleren la palabra. Entre más problemas usted tenga, más congréguese, hermano, porque eso no lo va a detener. Entonces, eso forma en usted un carácter, el carácter de Cristo. Hermano, la gente lo apedreaba a Jesús cuando llegaba a los lugares. Entonces Jesús jamás dijo, ¿sabes qué? Está muy difícil, mejor ya no voy a predicar, porque no, él con más coraje lo hacía. Con más coraje lo hacía. Con más coraje. Mire, hermanos, las veces que yo he estado en momentos difíciles en mi vida, ¿sabe qué he hecho yo? He levantado mis manos y he dicho, me las vas a pagar, Satanás. Más voy a predicar, más voy a evangelizar, más voy a orar. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, entiende de a dónde viene el problema. Usted entiende. No es para que usted retroceda, porque esa disciplina usted lo empodera aún más. Cada vez, hermano, que pasamos un nivel, hermano, más bendición viene.
¿Por qué usted encuentra gente? Y voy a ser muy repetitivo en esto porque yo no quiero ver gente que pasaron los años y sigue igual. Gente de 20 años en el mismo problema de siempre. ¿Sabe por qué? Porque nunca se disciplinan. No es posible que alguien que conoce de Dios esté viviendo la misma situación 20 años siempre. Es porque no se ha consagrado fielmente a Dios. Porque la Biblia dice creciendo en la obra del Señor, creciendo siempre. Creciendo, creciendo, creciendo. Y habla la palabra de crecer, de desarrollarnos. El Señor nos compara a nosotros en el libro de los Salmos como el cedro. Y es un árbol que nunca deja de crecer. Y habla, hermano, dice que como el cedro del Líbano. Del Líbano. Hermanos, las peores tierras para crecer. La peor tierra para crecer. Pero nunca deja de crecer. ¿Por qué? Porque aprendió a crecer en la dificultad. Levántese su mano conmigo. Voy a aprender a crecer en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Entonces no hay que desanimarnos. Por eso, amados, tenemos nosotros que seguir obedeciendo al Señor a pesar del dolor. En el libro de Efesios, dice la palabra en el capítulo 4, verso 32, la parte B, perdonándonos. Hablando de la disciplina de la iglesia, perdonándonos unos a otros como Dios os ha perdonado a vosotros. En la iglesia, hermanos, hay disciplina. No solamente la disciplina del Señor, aquí en la iglesia hay una disciplina que el Señor nos manda a nosotros en la congregación de los justos. Que en la disciplina que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, fomentar la unidad. Fomentar el compañerismo. Pero como padres de familia, desde que venimos de la casa, hermano, tenemos que irles diciendo a los hijos, vamos para la iglesia, pórtate bien. Pero que muchas veces hace muchas familias, se vienen agarrando la greña en el carro. Y afuera le dicen, mira, con mucha reverencia hay que entrar. No, pero es que ya hizo un desorden en el camino. Desde antes nosotros tenemos que disciplinarnos. Desde un día antes. Por eso, amados, fomentamos nosotros la reunión familiar, el altar familiar. Porque el altar familiar, usted disciplina a su familia, porque es su iglesia principal. La primer ministerio que tenemos es la familia. Y en la familia tenemos que aprender nosotros, amados, a hablarles del Señor. Que ellos se congreguen, que ellos se conecten con Dios. Entonces, en la iglesia, amados, la disciplina evita el relajamiento moral de la iglesia. Eso evita que alguien esté, bueno, no voy a crecer. No, en la iglesia, hermano, vamos, apúrese. Vamos a crecer, venga al discipulado, vamos a la casa de paz, venga la oración, venga la vigilia, vamos a crecer juntos. ¿Sabe por qué? Porque es lo que el Señor nos manda. Animaos, ¿qué dice? Animaos los unos a los otros. Número 2, amados, es un beneficio. Cuando usted es corregido, es disciplinado, es un beneficio para usted crecer. Es un beneficio para usted avanzar. Nadie, si usted busca a un empresario, usted busca a alguien que ha tenido éxito en algún área, pregunte si lo ha hecho por desorganizado. Todo le va a decir, no, yo me discipliné, esto es lo que yo he hecho por tantos años, me he enfocado en esto, he hecho esto todos los días de mi vida. Y claro, el éxito le ha llegado, la bendición le ha llegado. Y como iglesia, nosotros, amados, hemos sido llamados para hacer bendición, para bendecir a otros, ser el canal de bendición. Y no es posible, hermanos, si en la vida hemos venido por ejemplo, nosotros como latinos, somos, hermanos, la raza más indisciplinada. Indisciplinado, siempre tarde, a la carrera. Y la frase favorita, en el camino arreglamos las cargas. Usted sabe, vámonos. Porque nos ha gustado eso. Pero cuando entramos nosotros a la cultura del reino, ya no es en el camino arreglamos las cargas, sino que preparamos con anticipación las cosas. Caminamos en el poder de la anticipación. Por eso, amados, el Señor, hermano, no vino a decir, bueno, en el camino ahí voy a encuentro una cruz y hay que me crucifiquen. No,
Hubo un plan desde la redención. Hubo un plan desde el momento de la caída del hombre. Dios trajo un plan. Amados, una disciplina, un proyecto. Algo que trae cambios a la vida. Por eso, amados, la disciplina, la falta de disciplina trae reproche a la iglesia. Cuando no hay una disciplina, hay un desorden terrible. No hay crecimiento. No hay un desarrollo en la iglesia, en el caminar en el Señor. Y sé, amados, que con nosotros se molestan muchos hermanos. Ay, pastor, que usted es bien estricto en algunas cosas y que mire que no sé qué. Pero es que mi trabajo es que la iglesia crezca. Mi trabajo es que usted crezca como persona. Mi trabajo es que usted tenga una disciplina en la oración. Mi trabajo es que usted tenga una disciplina en la lectura de la palabra. Hermanos, yo le pedí la vez pasada a los hermanos, le decía, levanten la mano quienes han leído un libro después de que salieron de la escuela. Nadie lo había leído. ¿Y cuál es mi trabajo como pastor? Que usted tome la disciplina de la lectura. Y usted diga, voy a leer de distintos temas para crecer personalmente, para crecer, hermano, como padre de familia, como ciudadano, para documentarme. Porque la persona que no lee, la persona que no se prepara, hermano, cree cualquier ideología, cree cualquier cosa que le dicen. Porque piensa que los medios noticiosos, ahí está la información. Y te están mintiendo en la cara y no te das cuenta. Por no tener una disciplina, una cultura de autoeducarte. Y eso lo forma la iglesia. Hay disciplina en la iglesia. Mire, ahorita estamos terminando un libro espectacular, Liderazgo con Propósito. Ya estamos a punto de terminarlo. Y mire, me decía un muchacho, mire, ya empecé a leer otro libro. Digo yo, gloria a Dios. Porque ese es el punto. Poder, hermanos, que otros puedan desarrollarse en la lectura. La disciplina personal en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 10b. Cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse los fundamentos, pero cada quien mire cómo sobreedifica. En otras palabras, ya hay fundamentos establecidos, pero es responsabilidad nuestra cómo nosotros edificamos nuestra vida. Si usted su vida la edifica fantasiosamente, la edifica sin formalidad, la edifica, hermano. Mire, yo el otro día, y perdón por esto, pero hablaba con una persona ya para los 50 años. Usaba su gorrita para atrás y él se cree de 13 años. Porque él ha edificado una vida, y no es porque la gorra la ande para atrás, sino su comportamiento, pues. Su comportamiento, hermano, de 13 años. Y estaban los muchachos ahí, unos familiares de él, ya unos muchachos de unos 17, 18 años, y andaban viendo cómo se escondían y se iban sin que él se diera cuenta, porque no lo querían llevar a la fiesta donde iban. Pero él quería ir con ellos. Digo yo, o sea, edificó, hermano, en la fantasía pensando que iba a tener una eterna juventud. Y ese es el detalle, hermanos, en la vida. Jesús nos dice que dos hombres edificaron, uno en la roca y otro en la arena. A los dos les vino los problemas, a los dos. Porque hay cosas, hermano, inevitables en la vida. Problemas van a venir, dificultades van a venir, ofensas van a llegar. Jesús dijo, imposible que no vengan ofensas, imposible que no vengan tropiezos. Entonces, ¿qué uno hace, hermanos? ¿Qué uno hace? Forma el carácter. Aprende, hermano, que no cualquier ofensa te mueva de tus casillas. Que no cualquier ofensa. Por eso hay mucha gente que cualquier cosita explota. Mire, por eso ya no, yo a otro lado no voy porque ahí me ofendieron. Y va a otro lado, lo ofenden. Porque imposible que no vengan ofensas. Y cuando no has edificado tu vida en un carácter de paciencia, un carácter de benignidad, un carácter de templanza, que tú dices, no, voy a caminar en esta dirección, sé que ofensas van a venir, pero algunas las voy a ignorar, a otras por ahí les pongo un poco de atención, pero voy a caminar liviano, amado, su vida mejora. Porque usted hizo una disciplina de no edificar en el enojo, de no edificar en la ira, de no edificar en la arena, porque en la arena está, pero facilita, hermano, usted solo ocupa una pala. Iba edificando, tranquilo edificó.
Pero cuando vino la corriente, cuando vino la tormenta, cuando vino el momento difícil, todo se derrumbó. Hermano, vale la pena. La disciplina es, hermano, la disciplina es la roca. Nadie, pero nadie, hermano, nos gusta la disciplina. Nadie. A nadie nos gusta la disciplina. A nadie. Mire, hermano, todos, yo sé que en enero queremos agarrar la dieta. Me voy a disciplinar. No, solo miramos la ensalada y decimos, no, mejor el recalentado del 31 porque está mejor. Porque nos cuesta la disciplina. Pero cuando una vez nos disciplinamos en la vida, hermano, comenzamos a cosechar bendición, comenzamos a cosechar el éxito, comenzamos a cosechar lo que en realidad queremos, porque vale la pena disciplinarnos. Miren lo que dice segunda de Timoteo 2:15. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, un día nos vamos a presentar delante del Señor y ahí, hermano, se va a dar cuenta dónde edificamos nosotros, si fue en la roca o fue en la arena. Qué día ese tan tremendo. Alguien dice: yo quiero entrar en que sea de panzazo. Yo no quiero entrar de panzazo, porque si nos disciplinamos bien aquí en la tierra, nos comprometemos con el Señor, decir: no, mi oración no va a ser de vez en cuando, va a ser constante. La palabra va a ser constante. El congregarme va a ser constante. Como dijo David, una cosa he demandado a Jehová y esta es la que voy a buscar. Que esté yo. Mire, es que había un compromiso en David, un compromiso poderosísimo en David, amado, en buscar la presencia de Dios. Por eso, amados, tenemos nosotros que tener una disciplina personal. La Biblia dice en el libro de Daniel, en el capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón. Miren la palabra que utiliza: propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amados, hay comidas que no son para nosotros como creyentes. Tenemos que aprender a disciplinarnos para tener el crecimiento que nosotros queremos. Hermano, a veces cuando estamos en un grave problema, oramos y levantamos la mano: Señor, así como Daniel. Pero dice, es que Daniel oraba, tú no oras, ahorita apenas estás orando. Pero Daniel dice que eran 5 veces. 5 veces todos los días. Hermano, cuando Daniel lo tiraron al pozo de los leones, se rió de los leones. No, hombre, es un gatito, dijo Daniel. El tipo pasó un tiempo en zoológico para Daniel, porque él ya estaba orando. Él estaba orando. Hermano, en otras palabras, el hecho que estemos orando no es que no van a venir problemas. Van a llegar siempre, pero vamos a tener fortaleza. Vamos a saber inmediatamente cómo detectarlos. A mí me encanta David. ¿Sabe por qué? Porque David era un experto en detectar el lado débil del enemigo. Él era un experto. Usted ve todas las guerras que libra David, en todas ellas siempre venció. Pasaron 40 años y no hubo ejército que derrotara a David. ¿Sabe por qué? Porque David no buscaba a Dios de vez en cuando. Fue un rey que no ocupó profeta. Fue un rey que él era un rey y profeta. Era un hombre completo. ¿Sabe por qué? Porque nunca él negoció su vida espiritual, su vida personal, diciendo: bueno, ya soy rey, ¿para qué andarme estresando con ayunos y oraciones? Que otros oren por mí, aquí me la voy a pasar excelente. Pero el día, más bien, hubo un día que él se relajó un poquito. Y ese día se metió en graves problemas. Dijo: no más estar en relajamiento. Vamos a crecer. Por eso nosotros encontramos al rey más grande. Y de ahí dice el Señor: ¿sabe qué? De aquí va a ser el linaje donde va a venir el Mesías Jesucristo. Amado, por un hombre que se disciplinó. La disciplina no es fácil. Nunca David dejó perder una oveja. Nunca David dejó que un oso se la llevara, que un león se la llevara. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Eso es compromiso. Eso es estar dispuesto en la vida uno. Hermano, que no importa la situación que estemos viviendo. Decir: ¿sabes qué? Por eso David, él dice una vez, él dice: a mí esta es un verso que yo lo he amarrado en lo profundo de mi corazón.
David dice, una cosa yo he demandado y es esta la que buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Hermano, la casa del Señor es tu tiempo de oración. La casa del Señor es tu conexión con Dios. Esta es la que voy a buscar, la voy a buscar, la voy a buscar, la voy a buscar hasta que en mí se haga una obra gloriosa. Y el momento, hermanos, un día David sintió que el Espíritu Santo se había ido de él, su Santo Espíritu, y él lloró amargamente porque dijo, no quiero un día fuera de tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Yo lo quiero de vuelta en mi vida. Pero ese gozo está, hermanos, cuando estamos constantemente. Hay una disciplina en nuestras vidas. Y decir, no va a pasar un solo día en esta tierra en que yo no me conecte en oración con el Padre. Porque ahí hay bendición, ahí hay alimento, ahí hay vida eterna. Déselo fuerte al Señor. Por último, amados, la disciplina en la familia cristiana. Como familias necesitamos una disciplina. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 22. Cristo es la cabeza de todo varón. Mira la palabra, Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, la cabeza de Cristo, y el varón, la cabeza de la mujer. Hay un principio, el principio de la cabeza. El principio. Entonces, cuando, hermanos, estos roles están invertidos, que la mujer es la que se levanta a orar, que la mujer es la que dice, no vamos para la iglesia, hay un problema, hay un detalle, no hay una disciplina. Como hombres, somos, hermanos, los primeros que tenemos que estar motivando a la familia, motivando a los hijos. Dice, no vamos a hacer el altar familiar. Venga, vamos a leer la palabra hoy. Vamos a orar juntos. Vamos para la iglesia. Esta casa, como dijo Josué, mi casa y yo. No fue la mujer de Josué que dijo. No, fue Josué que dijo, mi casa y yo. ¿Quién lo dijo? La mujer. No, fue Josué. Amados, un compromiso, una disciplina como varones. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios, dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. En esta escritura también, amados, habla a los hijos obedecer, porque hay disciplinas, hermano. Tiene que haber una estructura en los hogares, una estructura para que eso funcione, para que eso crezca, para que eso se desarrolle. Como varones, hoy en día, hermanos, hay una guerra profunda de las tinieblas en buscar destruir la paternidad. Y una paternidad, hermano, una persona sin paternidad es una persona huérfana. Amados, incluso el Señor dice bastardo. Mira, una palabra muy fuerte. Por eso como iglesia, la iglesia funge como una iglesia, hermanos, que funge en paternidad, como iglesia Peniel. Hermanos, aquí estamos para ejercer una paternidad, pero también para formarlo a usted como hijo de casa, como hijo que usted dice, no, iglesia Peniel, no es la iglesia, no, es mi iglesia, es mi hogar, es mi segunda casa, donde yo voy a gozarme a la presencia del Señor, donde mi familia está siendo edificada, donde mi familia está siendo formada, donde mis hijos están siendo formados, están siendo equipados, están sirviendo en la obra de Dios. Amados, ¿por qué? Porque hay un orden. Pero como varones, levante la mano los varones de acá, los hombres. Amados, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Que la que se preocupa en llegar temprano es la mujer. Vamos, hermano. No, y el hombre, no, hermano. Arúñese usted solo por lo menos ahí. Diga, qué barbaridad. Como varones, la disciplina. Un día Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos dio una responsabilidad a nosotros. Una responsabilidad de ejercer la paternidad, de ejercer como el padre de esa familia, de dar el ejemplo, de darle el ejemplo a nuestra esposa, de darle el ejemplo a nuestros hijos, de ser los primeros en que estamos ahí. Hermanos, tenemos que ser ejemplo para ellos en todo lo posible, en todo lo posible.
Porque el día que nosotros corrijamos a uno de nuestros hijos, no puedan refutarnos nada. Porque dicen, no, mi padre a mí me ha enseñado. Y que ese es un legado. Usted le puede dejar una fortuna y está espectacular. Pero esa fortuna se la van a gastar. Pero un legado son memorias que jamás las va a poder borrar de su vida. Porque decir, mi padre a mí me enseñó, mi padre a mí me llevaba a la iglesia, yo vi a mi padre llorar de rodillas, pero cuando él se levantaba, yo miraba el poder de Dios cuando él oraba, yo miraba la gloria de Dios cuando mi padre hablaba, amén. Entonces tenemos nosotros como padres de familia, amado, enseñarle a nuestros hijos las instrucciones de Dios. En el libro de Deuteronomio dice, y estas palabras se las repetirás a tus hijos, estando acostados y yendo por el camino. Hermanos, esas palabras tenemos que nosotros, si usted puede comprar cuadros con versos bíblicos, póngalos en la pared y dígale a sus hijos, mira lo que dice ahí, es la palabra de Dios. A mí me encanta y tengo unos cuadros en mi casa. Yo agarro a mis niñas y les explico la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es nuestro trabajo. Porque el día, hermanos, que nuestros hijos crecen, hermano, esa palabra la van a recordar. Será el legado que lleven de casa, que escucharon palabra, que papá les enseñó palabra, que papá les habló la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros, amados, que conectarnos con este propósito divino. Son disciplinas en la vida. Si queremos crecer en la vida espiritual, amados, necesitamos disciplinarnos. La disciplina es tan necesaria en todas las áreas. Pero especialmente, amados, en el ámbito espiritual, la disciplina de la oración, la disciplina de la lectura de la palabra, la disciplina de congregarnos. Marquen su calendario, domingos, 11 de la mañana, no es negociable con nadie. No es negociable con ningún cumpleaños, que el pastel que me lo manden a la casa, pero yo voy a gozarme a la iglesia. Yo voy a gozarme en la casa del Señor. No es negociable. Las casas de paz los jueves no son negociables. A las 8 en punto estoy gozándome con mis hermanos ahí en las casas de paz, disfrutando la presencia de Dios. El discipulado los miércoles, levante su mano y diga conmigo, no son negociables. Es aprendizaje, es palabra de Dios, es nutriéndome con la palabra de Dios. Amado, ¿por qué mucha gente no encuentra recursos cómo pelear un asunto espiritual? Y llevan años en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nunca se disciplinó. Porque fue a los discipulados de vez en cuando. Leyó la Biblia de vez en cuando. Ora de vez en cuando. Hermano, este asunto espiritual no es de vez en cuando. Esto es siempre. Es una disciplina siempre. Por eso, amados, en las escrituras encontramos que dice la palabra, y el acusador de vuestros hermanos, en Apocalipsis, que los acusaba de día y de noche. Hay un acusador perverso que nos está acusando de día y de noche y se llama Satanás. ¿Y sabe qué hace él? Envía dardos todos los días. Por eso él es persistente. No sé si a usted le ha pasado por usted que un día usted se haya levantado sin malos pensamientos. No, todos los días luchamos con malos pensamientos, todos los días, porque el enemigo ahí está. O sea, él es malo en todas las áreas, pero hay una cosa buena que él tiene, que es persistente. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como iglesia? Que necesitamos persistencia hasta que se rompa. Hermano, por eso la Biblia dice en el libro de Lucas, quiero cerrar con esto. En el libro de Lucas dice la palabra, si permanecéis en mí, ¿se acuerda? Y usted lo va a escuchar muchas veces de mí esta palabra. Si permanecéis en mí, la palabra permanencia quiere decir estar ahí siempre, siempre, siempre. Llueva, truene o relampaguee, estoy ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay una promesa que dice, ¿qué dice? ¿Alguien se la sabe? ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis. Pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Pero ¿cuál es el principio? Una disciplina. La disciplina es de la ¿qué? De la permanencia. El permanecer. Por eso la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Él es siempre. Y usted se imagina que un día a Dios se le ocurra decir, bueno, mañana voy a dejar sin aire a la tierra por 5 minutos. No todos nos vamos, pero Él es permanente. Él es fiel con nosotros. Él es fiel. Hermanos, Dios te ama. Dios nos ama a nosotros con locura. Yo miraba el otro día y miraba un día tan, pero clarito, y un sol, pero brilloso. Y vino una palabra a mi corazón. Son los ojos del Señor contemplando la hermosura de la tierra. O aquellos ojos. Y yo, hermano, yo me gocé porque digo yo, Señor, tú eres fiel. Siempre te traes la luz del día para alumbrarnos a nosotros. Tú no te equivocas y no te cansas. Estás ahí. Es una disciplina. Y el Señor, por eso, amados, a nosotros nos insta: permanezcan, 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 aguanten un poquito más, vamos, permanezcan. Y luego pidan todo lo que quieran, que va a ser hecho cuando nosotros permanecemos. Por eso en la vida nosotros encontramos momentos de flaqueza, momentos difíciles, que hay días que todo se vuelve pesado y en contra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que tu mejor momento está por llegar. Tu mayor temporada está por llegar. Cuando tú sientas el peor deseo de congregarte, que tú sientas que ya no puedes más y dices, mejor ya no, es el día donde más tú tienes que agarrar más coraje, porque dices, es mi rompimiento que está, es mis días soñados que vienen, es mi tiempo glorioso que viene. Amado, ¿sabe por qué? Porque el enemigo sabe que el día que tú te disciplinas y te conectas y comienzan a venir lo que tú pides, ese día él sabe que tú vas a hacer estragos en el reino, tú vas a hacer estragos en el infierno. Donde tú quieras que vayas, tu vida va a ser cambiada, la vida de tu familia, tus generaciones no serán las mismas. Por eso la guerra constante. Pero aprende esto. Por eso, amados, usted ve que dice la Biblia en Mateo que Satanás se le presentó a Jesús cuando ¿qué? Cuando tenía hambre y habían pasado muchos días. La bendición ya estaba cerca. Y cuando terminaron en esos 30 y tantos días, ya para el 40, terminaron. Él estuvo firme. ¿Y sabe con qué peleó? Con la palabra. Se disciplinó a pelear con la palabra. No buscó otros argumentos, buscó la palabra para pelear. Se disciplinó con la palabra. ¿Y sabe qué sucedió cuando se apartó Satanás de él? Llegaron ángeles y servían a mi Señor. Después de la tormenta, después de la angustia, mantengámonos en la disciplina con el Señor. Amados, póngase en pie y levante su mano y diga conmigo: de hoy en adelante, la oración no será negociable en mi vida. El congregarme no será negociable en mi vida. El ayuno no será negociable en mi vida. Los cultos de oración de los sábados en la madrugada no son negociables en mi vida. Es el tiempo de gozarme juntamente con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Esto